Tenemos el siguiente ejemplo. Determine la masa de un cuerpo cuyo peso en la Tierra es de 112 newton. Si esta masa se lleva en un lugar distante donde g es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado, ¿cuál es el peso de ese objeto en ese lugar en libras? Lo que tenemos que tener presente acá es la ecuación de la fuerza que experimenta un cuerpo con cierta masa sobre el planeta Tierra. Fuerza, que es equivalente a decir peso, es igual a la masa de ese objeto por la gravedad de la Tierra, si estamos calculando el peso aquí en la Tierra. Como en el problema nos dice que el peso en la Tierra de ese objeto es de 112 newton. Entonces esta ecuación vamos a escribir en términos del peso, porque en el problema asocia el peso. El peso, como es una fuerza, y lo vamos a denotar con la variable W, que es igual a masa por gravedad. Entonces, en esta ecuación vamos a despejar la masa. Esta G pasa a dividir a W, entonces colocamos aquí W dividido G. Finalmente sustituimos. El peso que nos dan acá es de 112 newton, que es en el planeta Tierra. La gravedad del planeta Tierra es de 9.8. Ese dato no está aquí porque es un dato implícito, y como estamos trabajando peso, tenemos que tener presente ese valor, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí no se coloca el signo negativo porque solo estamos calculando la magnitud del peso. Efectuamos la operación y obtenemos que esa masa es igual a 11.4 newton dividido en metros sobre segundos al cuadrado, nos queda kilogramos. Ahora, esta respuesta nos va a servir para responder a esta pregunta. Recordemos que la masa de un objeto no cambia si lo llevamos en cualquier parte del espacio. La masa es constante. Lo que va a cambiar es el peso. El peso depende de la gravedad. Este peso que tenemos acá es el peso del objeto aquí en nuestro planeta. Ahora, en el problema nos dice que esta masa se lleva a un lugar distante donde g es 3 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, disminuye esa intensidad o disminuye la gravedad. Por lo tanto, vamos a calcular ahora el peso de ese objeto en ese lugar distante. El peso en ese lugar distante es igual a la masa por la gravedad de ese lugar distante, que sería este dato que está acá. Sustituyendo los datos en esta ecuación obtenemos la siguiente respuesta: 11.4 kilogramos por la gravedad en ese lugar distante, y obtenemos el peso 34.2 newton. Pero ahora dice que aquí el peso debemos calcular en libras. Aún no terminamos. Entonces tenemos que hacer aquí una conversión. Los 34.2 newton lo vamos a convertir en libras. Buscamos nuestra tabla de conversiones. Una libra es igual a 4.448 newton. Esto lo vamos a colocar en forma de razón acá. Colocamos una libra y en el denominador 4.448 newton y hacemos una multiplicación. 34.2 newton por 1 nos da 34.2. Se cancela newton con newton y nos quedan libras. Dividido 1 por 4.448 nos da lo mismo. Hacemos esa división y obtenemos 7.69 libras. Esto sería la respuesta para esta pregunta que nos plantean sobre este problema. Tenemos el siguiente ejemplo. Un astronauta pesa 143 libras en la Tierra. Se da cuenta que su peso se reduce a 83 libras en un lugar distante. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en ese lugar? Podemos hacer un diagrama sobre este ejemplo. Supongamos que aquí está nuestro planeta Tierra y el astronauta en la Tierra pesa 143
libras. Pero cuando el astronauta va y llega en un punto, colocamos aquí el astronauta, y experimenta una gravedad acá, solo que no se sabe cuánto mide esa gravedad, pero él se da cuenta de su peso, que mide 83 libras. La incógnita es cuál es el valor de la gravedad en este punto donde está el astronauta. Para determinar la gravedad, como no nos indican en qué unidades de medida quieren la gravedad, podemos calcularlo en metros sobre segundos al cuadrado o pies sobre segundos al cuadrado. Ambos resultados serán válidas. Para eso necesitamos la masa. Vamos a escribir las ecuaciones de peso. El peso de cualquier objeto en cualquier punto en el espacio es la masa del objeto por la gravedad del lugar donde se encuentra el cuerpo. En la Tierra, la gravedad de la Tierra, que hay que usar acá. Y acá el peso es igual a la masa. Esta masa no cambia, ¿sí? Porque es el mismo astronauta que va a ir en este punto, pero la gravedad de ese lugar distante. Vamos a colocar una gravedad X acá porque es la incógnita. Por lo tanto, vamos a calcular la masa del astronauta a partir de la Tierra, porque la masa no cambia al llevar en otro lugar distante. Colocamos acá peso y esta gravedad pasa a dividir, en este caso, la gravedad de la Tierra. Sustituyendo los datos, el peso es 143 libras. Si el peso está en libras, la gravedad debe ir en pies sobre segundos al cuadrado. 32 pies sobre segundos al cuadrado. Hacemos ese cálculo, 143 dividido 32 pies, 4.47 SLU. Esta es la unidad de medida de la masa en el sistema inglés, porque aquí estamos usando libras y pies sobre segundos al cuadrado. Ahora, nos vamos al lugar distante y como la incógnita es la gravedad en ese lugar distante, la gravedad vamos a despejar en esta ecuación. Masa pasa a dividir al peso, entonces la gravedad en ese lugar, que es peso dividido la masa. El peso del astronauta en ese lugar dice que es 83 libras dividido entre la masa. Y la masa no cambia, debe ser 4.47. Colocamos acá SLU y colocamos, al efectuar la división nos da 18.6 libras dividido SLU, nos da pies sobre segundos al cuadrado, que es una aceleración. Y aquí ya tenemos la respuesta en pies sobre segundos al cuadrado. ¿Qué pasa si nos piden la respuesta específicamente en el sistema internacional? Tendríamos que hacer una conversión para esta unidad de medida o hacer las conversiones al principio, pasar 143 libras a Newton y los 83 libras a Newton, y el valor de la gravedad sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a desarrollar el ejemplo usando las unidades de medida en el sistema internacional. Si yo quiero calcular la aceleración debido a la gravedad en ese lugar, en el sistema internacional, que es metros sobre segundos al cuadrado, esta unidad de medida debo convertir a Newton. Los 143 libras lo multiplico por un factor de 1 libra, es igual a 4.448 Newton. Y esto nos da un total de 636 Newton. Aquí se cancelan libras, este es libras con libras. Ahora también hacemos la conversión de 83 libras a Newton. Lo multiplicamos, 1 libra tiene 4.448 Newton. Nos da un total de 369 Newton. Estas dos cantidades que obtuvimos vamos a sustituirlo en su lugar correspondiente. El peso del astronauta en la Tierra entonces sería 636 Newton y el peso en el lugar distante es 369
newton. Calculamos la masa del astronauta en la Tierra en kilogramos. Sería masa es igual al peso dividido gravedad de la Tierra, porque estamos en el planeta Tierra. 636 newton lo dividimos entre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, nos da un total de 64.9 kilogramos. Ahora esta masa lo llevamos en ese lugar distante y calculamos la gravedad en este lugar distante, que sería el peso dividido la masa. El peso de la astronauta en este lugar distante es de 369 newton y lo dividimos entre la masa, que no cambia, que es 64.9 kilogramos, y obtenemos 5.69 metros sobre segundos al cuadrado y marcamos nuestra respuesta.